Hola, mi nombre es Iván López y soy un sociólogo reconocido por la Universidad de Sonora y la Universidad de Múnich en Alemania. Hoy les quiero hablar del tema de los principales pensadores de la sociología. Pero antes de empezar, ¿qué es la sociología? La sociología es el estudio de los fenómenos de la humanidad, así como todo lo que lo compone, como la religión, el arte, la economía, la política, etc. Las ideas del hombre cambian, si cambian las condiciones de su vida material. Esta es una frase de Karl Marx, el fundador de la teoría del conflicto, que dicta que la lucha por los medios de producción entre la burguesía y el proletariado es un proceso que forma la estructura de la sociedad. La burguesía y el proletariado serían la clase dominante y la clase dominada. También Marx creía que a la larga la lucha entre estas clases iba a producir un cambio para la igualdad. Los hechos sociales deben ser explicados con otros hechos sociales. Emil Durkheim esto lo decía. Él trató a la sociología como una ciencia social académica y cuantitativa, estableciendo el paradigma funcional de la misma. Él argumentaba que el desarrollo social se explica por el incremento de la diferenciación de funciones. ¿Qué quiere decir esto? La división del trabajo. El siguiente por hablar es Max Weber. Él es muy conocido por su análisis de la burocracia como la organización racional del gobierno, aunque también nos habló del capitalismo racional y del Estado racional, que se diferencia por las instituciones tradicionales. Lo olvidaba, Max Weber tiene una teoría sobre la acción que intenta consolidar el análisis tanto de los motivos ideales como de los materiales. Evolución, la sobrevivencia del más apto. Esto está en el vocabulario de Herbert Spencer, que fue el primer teórico de habla inglesa que se llamó a sí mismo como sociólogo durante la primera década del siglo XX. Sus trabajos fueron los más populares en la sociología. Por ejemplo, fue el padre del darwinismo social, hablando de la sobrevivencia del más apto. Spencer consideró el individualismo y la competencia como la clave del progreso social. Su reduccionismo biológico entró en conflicto con las ideas predominantes de la conducta humana. George Herbert Mead. Para mí, lo medular de nuestra socialización está en el desarrollo de un otro generalizado y en la habilidad de adoptar el punto de vista de los otros miembros de la sociedad. La formación de un otro generalizado que nos permite comunicarnos e interactuar con las demás personas. Talcott Pearson estudió en Heidelberg poco después de la muerte de Max Weber. Pearson enseñó en Harvard por cerca de 50 años, por ahí más o menos, donde entrenó a los sociólogos sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX, incluyendo al reciente presidente de la Asociación Sociológica Americana. Pearson tradujo muchos de los trabajos de Weber y popularizó a este y a Durkheim en la sociología americana. Sus primeros trabajos desarrollaron la teoría voluntarista de la acción. La idea de que la acción humana solo puede entenderse como impulsada hacia alguna finalidad determinada, determinando valores, es decir, bajo una estructura normativa. Esto llevó a plantear el enfoque en que las estructuras sociales, económicas, políticas, etcétera, también sociológicas e incluso culturales, deben entenderse como un sistema funcionalmente integrado. C. Wright Mills, él argumentaba que la principal tarea de un sociólogo está en ver las estructuras sociales y las acciones personales en el contexto de sus interrelaciones. Las estructuras sociales son el resultado de fuerzas de oposición, negociaciones entre personas con diferentes intereses y diferentes recursos. Arthur Zinko fue una de las figuras fundadoras del movimiento de construcción de teorías. Critica a Pearson por proponer grandes teorías en lugar de teorías de rango medio, pues resulta muy difícil formular para ellas pruebas empíricas que sostengan las grandes ideas de la sociología funcionalista. William Julius Wilson, él afirma que ya no existe el racismo. Él insiste en que el asunto radica en las estructuras de privilegios raciales y la inequidad racial que ha cambiado, en lugar de que un conjunto de restricciones legales que sustenten la discriminación personal directa. Lo que es básico hoy en la actualidad es la estructura del empleo, de las redes sociales, el lugar de residencia, etcétera, lo que conduce al aislamiento social y la falta de acceso al empleo. Julian Habermas, él piensa que hay un progreso real en las sociedades modernas en comparación con las premodernas. El concepto de la situación ideal del discurso es la idea de que hay de cierta forma un consenso que emerge cuando es posible discutir ampliamente las ventajas de cualquier postura
sin coerción y sin manipulación. Aquí estaba platicando con Santa Claus y me comentó de un pensador sociólogo, el último de esta lista, que es Anthony Giddens. Él ha aportado una gran cantidad de cosas a la sociología moderna, pero en especial una, que es la constitución de la sociedad, que en ella hace referencia a la teoría de la investigación empírica y crítica social, formulando lo que él llama como la reiteración de conceptos, los cuales se resumen de la siguiente manera: todos los seres humanos son agentes entendidos. Esto significa que todos los sectores sociales saben mucho sobre las condiciones y consecuencias de lo que hacen. Ya para terminar, puedo concluir de la siguiente manera: todos estos pensadores de la sociología nos han dejado algo claro, que tienen una cosa en común, y es que la sociedad siempre va a ir evolucionando sin importar lo que pase.